Hemos hablado con un político y especialista en temas constitucionales como es Pedro Cateriano, quien nos ha hablado de un distingo entre el lenguaje del derecho penal y el del derecho constitucional a propósito de la prohibición, en buena cuenta que se deriva de nuestra Constitución, de acusar al presidente de la República, salvo por 4 causas, entre las cuales no figura la corrupción. Corresponde hablar ahora con un penalista para que nos dé su punto de vista sobre ese tema delicado que tiene consecuencias políticas enormes. Señor William Castillo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, en RPP. Fernando, Bueno, como usted sabe, la Sala Penal de la Corte Suprema ha decidido, ha resuelto por unanimidad, 5 vocales supremos, que se rechaza un recurso que había sido presentado por la defensa de Pedro Castillo a través de su abogado constitucionalista, Benji Espinosa, para que se tutelen sus derechos y en buena cuenta que se haga valer que no puede ser acusado y en consecuencia que no puede ser sometido a una investigación preparatoria. La Corte Suprema le ha dicho a la defensa, no señor, así no es, adelante con la investigación preparatoria. Explíquenos, por favor, cómo interpreta usted esta decisión. Bueno, era una decisión desde nuestro punto de vista óptica penal que se veía llegar. Es importantísimo esto en el marco histórico jurídico que compete a nuestro país, por cuanto tenemos un fallo de la Sala Permanente de la Corte Suprema, integrada por 5 magistrados supremos que han votado los 5 de manera unánime. Y el ponente de esa resolución ha sido el prestigioso y el maestro académico, el doctor César San Martín. Digo que es importante por los cuestionamientos que tiene César San Martín en sus diversos fallos polémicos. Recuerde, bueno, cuando me cupo a mí la defensa, yo he sido de Alberto Fujimori, o sea, no tiene por qué elogiarlo. No tendría por qué elogiarlo. Sí. Pero entonces, lo importante que es este fallo, porque está siendo visto por un magistrado que en este caso sí se ha erguido como un juez absolutamente garantista. Él y los otros 4. Él y todos los demás. Es un voto unánime. Entonces, es un voto garantista donde no se le puede achacar ningún traspiés o ningún sesgo o prejuicio. Ningún sesgo o perjuicio que ¿Qué implica el fallo respecto al artículo 117? Mire, lo que hizo el abogado del presidente es ejercitar una acción que está prevista en el proceso penal que se llama la famosa tutela de derechos. El juez de investigación preparatoria es un juez de garantías. Frente a una violación constitucional, el afectado o el que se cree afectado o agraviado por una situación de estas. En este caso, ¿cuál sería el agravio? Según Benji Espinosa y Pedro Castillo. Dice que se ha interpretado erróneamente el artículo, lo he copiado acá, dijo Benji, se ha interpretado erróneamente el artículo 117 de la Constitución porque la Constitución prohíbe que el presidente sea acusado, salvo por los 4 casos que hemos hablado. En segundo lugar, que existe un trato discriminatorio porque a los anteriores presidentes no se les investigó durante su mandato, discriminación. Tercero, que se había aplicado erróneamente un precedente del Tribunal Constitucional en un fallo anterior. Y otra, que no existía impunidad, decía Benji, porque la inviolabilidad presidencial era solo temporal, en el entendido que no hay una indemnidad del presidente, sino que posteriormente podría ser él en realidad acusado. En este caso, la Sala Suprema le ha dicho, aquí no hay... A los cuatro no vale. No va. Le ha dicho, en realidad, no está en discusión la posibilidad de que el presidente pueda tener responsabilidad penal, porque un presidente sí tiene responsabilidad penal, sino que la Constitución lo que ha establecido es el momento en que esa responsabilidad se hace efectiva. Y esa responsabilidad se va a hacer efectiva, responsabilidad penal, cuando el Congreso otorgue la autorización. Dice la Sala Suprema,
es falso que exista inviolabilidad penal o indemnidad del presidente. Nunca ha existido eso, ¿no? Y el presidente sigue teniendo las prerrogativas que son garantistas para él. Primero, la prerrogativa, recuerde, del antejuicio, sí, una, y otra, la prerrogativa del aforo, del cual está dentro de sus atribuciones. Solamente puede ser procesado o investigado por la Corte Suprema de Justicia de la República. Son los dos beneficios judiciales que tiene, ¿no? De acuerdo, que sea la Corte Suprema que lo vea. El aforo y que en realidad esto tiene el privilegio del antejuicio. Luego también se le dice de que la investigación preparatoria solo procede en el caso que el Congreso formule la acusación constitucional. Es una acusación del Congreso para procesar, pero ello incluso con autorización del Congreso no significa que ya el presidente sea responsable. No. Porque el presidente lo acusa, pero quien tiene que determinar su responsabilidad penal. Pero la acusación que hace el Congreso, ¿qué cosa implica respecto de la capacidad de Pedro Castillo de seguir ejerciendo sus funciones presidenciales? Si es acusado, hay que suspenderlo. Bueno, eso es una prerrogativa que tiene que determinar el Congreso de la República, no el juez, porque no está, no la Corte pero Suprema. No está definido ya por el reglamento, porque lo que se abre, según usted ahora, es la posibilidad de que en base a esta resolución de la Corte Suprema, el Congreso proceda a hacer una acusación constitucional y permita que la Fiscalía investigue. ¿Pero qué hace el Congreso? Lo suspende. No, es que aquí lo que le ha dicho en realidad el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, es aquí de lo que se trata es que te niego la tutela de derechos porque tú me estás diciendo que el presidente no puede ser objeto de investigación penal durante su mandato. Y tú estás confundiendo lo que es el acopio de elementos de prueba que pudieran perderse por el decurso del tiempo, que pudieran en realidad no efectuarse, no acopiarse durante esta etapa preliminar. El fiscal de la Nación, dentro de su propia atribución, está la del acopio de pruebas. Entonces yo no le puedo sancionar. Pero eso es investigación preparatoria preliminar, que supone que hay una imputación, está acusado. Claro, el proceso penal tiene dos etapas al comienzo. La preliminar... Que ya pasó y que ha dado lugar a la denuncia. Luego viene la investigación preparatoria. Ahora lo que se trata es de pasar a una preparatoria que supone que haya una imputación. Así es. Es decir, que esté acusado. Cuando el Congreso tome esa acusación, esa denuncia y autorice, el Congreso verá, lo suspende, ¿verdad? Lo puede suspender, lo puede inhabilitar, y finalmente lo entrega a la justicia, ¿no? Y la justicia es la que tiene que determinar. Pero no es dable que lo entregue a la justicia para que la Fiscalía continúe investigando sin que se le suspenda. No va a seguir siendo presidente de ejercicio con una investigación preparatoria. Bueno, ese es el criterio que tiene que tomarlo el Congreso. De acuerdo. Bueno, pero en todo caso es un paso crucial. Estamos ante un punto de inflexión. En la impunidad de la que quería beneficiar Pedro Castillo, quien había prometido en campaña que no usaría nunca privilegios de la función para defenderse él. Claro. Y no haya habido ningún otro presidente que ha usado más, que ha intentado más. Nadie más. Sustraerse a la justicia como ha hecho él por su corte de abogados. Y yo incluso he oído al abogado que esto al parecer no va a quedar ahí. Que va a pasar al Tribunal Constitucional. Va a interponer una medida, seguramente una acción de amparo constitucional ante un juez constitucional y esto terminará en el TC. Terminará nuevamente en el TC. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Yo creo que no menos de un año. ¿Un año? Sí, porque y durante ese lapso ¿queda suspendido el proceso fiscal? En espera de que... la Fiscalía y el Congreso pueden decidir y continuar con la investigación. En estricto sentido, procesalmente hablando, dentro de una acción de amparo existen las medidas cautelares, ¿no? De pronto, si somos bastante sujetos a la normatividad, podríamos pensar que frente a una acción de amparo admitida, podría la defensa pedir cautelarmente una medida
para prevalecer el amparo que él lo está solicitando en el fondo, y eso podría quedar o dejar sin efecto la resolución por la cual el presidente está siendo procesado. Pero es una cuestión muy tirada de los cabellos. Veremos entonces cómo actúa el Congreso y si es que permite que la Fiscalía pueda darle curso a la investigación preparatoria que lo convierte de facto en un imputado. Aclarado ese punto, quiero preguntarle sobre otro tema puramente penal, que es el accidente y la tragedia que se ha vivido en el aeropuerto. ¿Cómo ve usted los elementos que hay para establecer la responsabilidad de este accidente? Mire, en primer lugar, totalmente conmovido por esta pérdida humana de vidas preciosas, mi admiración perpetua hacia ese cuerpo de bomberos. Y esto nos compromete a no solamente rendir homenajes a esta institución integrada por hombres tan abnegados, sino que el Estado debe, y los que son beneficiados por sus acciones deberían, aparte de los elogios y los toques de trompeta, deberían darse indemnizaciones que tengo entendido sin duda, no se dan. Sin duda, son dos jóvenes bomberos voluntarios que han perecido como consecuencia de un evidente malentendimiento, sino irresponsable relación entre el Corpac y LAP. Nos dará su punto de vista, pero permítame hacer una pausa para ir otra vez al Swiss Hotel, donde nuestra compañera Jacqueline Arce tiene informaciones que darnos sobre los invitados que están llegando a la próxima reunión que se sostendrá ahí con los miembros de la misión de la OEA. Jacqueline, adelante, por favor. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, directo en directo. En efecto, acaba de ingresar el vehículo del congresista Guillermo Bermejo, que está acompañado de su abogado Ronald Atencio. Eso fue en un primer vehículo. En un segundo vehículo también ingresó el otro congresista. No hemos podido identificar quién exactamente es el legislador, pero lo que sí es importante precisar, Fernando, es que el congresista Guillermo Bermejo está citado para las 7 de la noche, está llegando 20 minutos antes de la reunión programada que tienen ellos con los altos mandatarios de la OEA, pero también se va a realizar el ingreso del congresista Jorge Martí Corena de Perú Bicentenario, también de la bancada de Cambio Democrático. En representación está viniendo la congresista Ruth Luque. De la misma forma lo va a realizar el legislador Oscar Sea por Podemos Perú y también otros congresistas del bloque magisterial Acción Popular, Integridad y Desarrollo, y finalmente también la bancada oficialista de Perú Libre, quien en esta oportunidad está siendo representado por la congresista Milagros Rivas. Este ingreso del congresista Guillermo Bermejo, Fernando, fue algo accidentado, ya que se ha visto en las imágenes que el vehículo, los manifestantes, al reconocer al congresista Guillermo Bermejo, pues estuvieron también pidiéndole su salida del Parlamento, y es por eso que ahora también los ciudadanos están aquí congregados en los exteriores del Suizo Hotel, en la cual ya la policía antimotín se encuentra también desplegada con la finalidad de que los ciudadanos no puedan ingresar, ya que son ciudadanos residentes de la zona. Como se sabe, las avenidas Santo Toribio, la avenida Nicolás de Rivera y también la calle Choquehuanca son los ingresos principales hacia este hotel, y todos esos accesos están cerrados. Por ende, son ciudadanos que son de la zona y que se encuentran pues manifestándose, expresando su sentir en contra de los congresistas que acaban de llegar, pero también del jefe de Estado y de la comitiva de la OEA. Fernando, con esta información regresamos más adelante, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jacqueline, por esta información. Entonces vemos el congresista Guillermo Bermejo, que fue elegido con Perú Libre, que ha pasado a una bancada que ha salido de ahí, que se reunirá junto a otros congresistas con la misión de la OEA. Pronto nosotros retomamos nuestra conversación con el abogado penalista William Castillo, y nos está explicando, de acuerdo a las informaciones que tenemos ahora, que son parciales, ¿cómo ve usted el conflicto penal que se prepara? Claro. Porque es una cosa inaudita que se haya producido un accidente de ese tipo, es decir, que un camión salga para hacer ejercicios con autorización, según LAP, y termine produciendo este desastre, y a Dios gracias que no ha habido la explosión del avión con la gasolina que lleva cuando parte, ¿no? ¿Cómo interpreta? El tema relevante desde el punto de vista penal, nuevamente, mire,
pilotos que han podido morir, pilotos del avión, Sí. que han podido morir, pilotos que han podido morir y que hoy día, por la notitia criminis, creo que ayer ya han sido llamados a declarar Sí. por un presunto delito. ¿Cuál? El más grave de todos, homicidio. A título de culpa, pero de homicidio. Mire usted cómo es la justicia, cómo es la activación de esto, porque los muertos o el herido y los dos muertos están en el camión de los bomberos y los que piloteaban ese avión son los sobrevivientes. Hay un homicidio, presunto lo que sea, pero culposo, y mire usted toda la trama y la tragedia que arrastra el proceso penal, que es tan estigmatizante por encima de toda esta desgracia que ha sucedido. Eso hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Esos pilotos, ya hay en efecto un comunicado de la Asociación Internacional de Pilotos llamando la atención sobre según ellos, inocencia de los pilotos que son acá víctimas. Claro. Pero respecto del conflicto evidente que hay entre el LAP, que es el concesionario, y Corpa, que es el órgano del Estado responsable de la aeronáutica civil, ¿cómo lo ve usted? Porque va a ser un conflicto judicial entre ellos dos, ¿no? Claro, esto es una investigación necesaria porque la muerte que se ha producido tiene que tener un responsable culposo, negligente, imprudente, no previsor, pero culpable al fin y al cabo. Eso es lo que va a tener que determinar la investigación fiscal. Las declaraciones de los pilotos, estigmatizante o todo lo que fuera con respecto al homicidio, tiene que servir de acopio para la propia investigación donde se determine si el responsable está en LAP o está en Corpa a través de sus sistemas de control, superficie y aéreo. Sí, ahora, se nos dice, por ejemplo, que las cajas negras famosas del avión, que registra todo lo que se habla, todo lo que sucede y que se traduce en sonido, van a ser enviadas al extranjero para ser sometidas a una investigación que durará en alrededor de un año. Sí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que demorarse tanto? ¿Usted que habrá visto ¿Por qué tiene que irse al extranjero? Bueno, no dice sí que puede irse a Chile. A Chile, sí, puede y durará un poco menos que a otro país. Claro, pero que no lo manden a Francia, que lo manden a Chile. Dentro de un año la noticia será pequeñita, la gente habrá olvidado. Claro, y ahora el tema que registre esa caja negra, ¿qué va a registrar? La autorización de dónde vino es un asunto, desde mi punto de vista, neófito y absolutamente ignorante en esta materia, pero sin duda el registro que dé la caja negra no va a ser un registro que requiera de profundidad desde mi punto de vista, porque debe ser un lapso de unos segundos o unos minutos previos. Saber si ellos estaban informados para determinar que había eso, ese camión o no, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si de pronto le dijeron tenga cuidado, si en la caja negra se registra alguna situación, mire, hay un ensayo acá, entonces la responsabilidad se trasladaría incluso al propio piloto de la nave? No va a ser abogado usted en este caso. No va a ser... En este caso, no sé, estuve conversando con familiares de los bomberos que me llamaron, que es por los cuales yo tengo bastante pena y bueno, son las vidas humanas que se han perdido. No cabe duda que sus familiares tienen que ser indemnizados. Abogo y pido por ellos porque este país es un país de actores, de músicas y de toques de silencio, pero de dinero esas familias quedan absolutamente desprotegidas y creo que el Estado debería poner una situación de freno a tanta arbitrariedad y a tanto abuso, ¿no? Muchas gracias, abogado William Castillo, penalista, por darnos luces sobre los alcances de la decisión de la Corte Suprema hoy y también por los avances sobre lo que se anuncia como un contencioso penal complicado, el que estará vinculado al accidente producido en el aeropuerto de Lima. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.